de ellas desde algún lugar, ¿no? Entonces, acá vale la pena como ir haciendo esta observación, ¿no? Personas que sean honestas, comprometidas, íntegras, todo esto que ustedes ya van pudiendo identificar por ahí. Podríamos empezar a pensar que dentro del aspecto organizacional estaríamos dividiéndolo también pues, en esta parte de las hard skills y las soft skills, que nos hacen pensar en que si bien la persona puede tener ya un bagaje, una formación que se va a pegar a la parte técnica, pues también es muy importante todo este factor que puede tener desde sus habilidades o desde sus capacidades para ocupar ciertos puestos de trabajo. Acá, pues claro, ¿no? Podría haber cada vez más situaciones o circunstancias, habilidades de las personas como para considerar que estos trabajadores o estos empleados puedan tener pues mayores características o mayores oportunidades dentro de la empresa considerados como estos trabajadores ideales, ¿no? A los que nos gustaría tener, pues claro que nuestros equipos de trabajo a los que nos gustaría, con los que nos gustaría compartir o formar pues estas alianzas también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá en el ámbito organizacional? Que sí, pues podemos pensar en un perfil de puestos y también pensamos en que nuestras empresas estén totalmente estructuradas, que tengamos nuestro organigrama por ahí, nuestros perfiles de puestos, las descripciones y demás. Pues esto nos va a dar un bagaje, ¿no? O nos va a marcar una línea para seleccionar a estos trabajadores que podrían fungir como ideales dentro de nuestra organización. ¿Qué nos encontramos acá, digamos, en el campo o en la práctica? Que bueno, la operación, sí, el día a día, pues puede ir generando algunos factores de cambio, ¿no? En donde puede desprenderse esta expectativa que nosotros tenemos de este perfil de puesto a otras realidades. ¿Sí? En donde ya no es suficiente a veces que el colaborador de forma técnica pueda cumplir con algunas expectativas, sino que va a haber algunas otras que dentro de esta operación o dentro de esta cotidianidad, pues nos van jalando, por así decirlo, a otras formas de trabajo, donde pues sí, la demanda o el nivel de exigencia pues puede ir solicitando al trabajador, a los y las trabajadores que estén disponibles de otra manera. Aquí retomo esta parte que nos compartía Sol en su participación. ¿Qué sucedió con el factor pandemia, no? Vino a abrirnos una perspectiva diferente en la que justo el modo digital o las tecnologías pues vinieron a formar parte de nuestros ambientes también más íntimos, ¿no? Donde estamos transmitiendo o trabajando desde nuestros hogares, nuestras casas, dos, tres personas en un área común, unos en algunas juntas, otros en la escuela y demás. Entonces, esta línea eventualmente con la pandemia pues quedó expuesta, ¿no? Quedó de una forma muy clara cómo se fue perdiendo eh, como esta delimitación que puede tener el área laboral y el área de lo personal, ¿no? O nuestras áreas pues más íntimas. Entonces, si vamos pensando como en esta imagen del trabajador ideal, pues eventualmente ante los niveles de demanda y demás, podríamos pensar en que un trabajador ideal pues tendría que verse de esta forma, ¿no? Siempre disponible, siempre 24/7 para lo que se pueda solicitar ahí, los bomberazos, la atención, que no suelte la empresa, que sea una persona que se ponga constantemente la camiseta, como coloquialmente se dice en el ámbito organizacional, y entonces pues se va difuminando cada vez más este elemento del que nos compete hablar acá, que es el factor de la salud mental, ¿no? ¿Cómo podría irse borrando esta línea entre toda esta carga laboral que se puede tener y cómo va teniendo un impacto directamente desde acá? Entonces, pensando en cómo también las tecnologías, esta inteligencia artificial o toda esta parte técnica tiene un impacto también en nuestras vidas, pues me permito presentarles este video. No sé si ya lo tengan por acá dentro de sus registros, pero es muy interesante para que podamos juntos irlo analizando. ¿Se escucha bien? No se escucha. No se escucha, Línica. ¿Perdón? No se escucha. Mm, mm, mm. ¿Quieres volver a recompartir, Lenny?
Sí, hay una opción donde vas a encontrar también compartir sonido. Dejas de compartir pantalla y nuevamente lo compartes y seleccionas esa opción. a ver, Está a denme un un costado derecho en la parte no, inferior. a ver, denme un segundito. Ahí tendría que ser. ¿Ahí se escucha? Sí, Lenny. Un robot de la marca Agility Robotics, conocido como Digit, colapsó luego de trabajar una jornada laboral de 20 horas. El robot realizaba demostraciones en vivo de su trabajo en Chicago, Estados Unidos, pero este no resistió y cayó al suelo de agotamiento. Agility Robotics había estado grabando el funcionamiento de la máquina y publicó la caída de su robot en sus redes sociales, causando sorpresa entre los internautas. Diferentes trabajadores en redes sociales han mencionado que veterinarios, doctores, policías, entre otras profesiones, trabajan más de 24/24 y se les paga menos del mínimo, mientras otros usuarios le tuvieron lástima por su arduo trabajo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Bien, este video quise presentarlo para poder concientizar qué es lo que pasa, ¿no? Si en función de estas nuevas tecnologías podemos presenciar este tipo de desgaste, este tipo de cansancio, pues qué no pasará con el factor humano, ¿no? Si bien estamos buscando o creando empresas o organizaciones en las que podamos contar con los mejores elementos, pues no podríamos dejar entonces de plantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Dónde y cómo entonces concebimos, acomodamos al factor humano? ¿Sí? ¿En qué momento entonces puede volverse una falacia este concepto de la salud mental? ¿Desde dónde lo estamos planeando? ¿Cómo lo concebimos? ¿Cómo lo ofrecemos? Eventualmente también podría ofrecerse como un beneficio, ¿no? Dentro de las empresas que están interesadas o involucradas en este tema de la salud mental y suele proponerse como una prestación cuando realmente es un derecho humano, ¿sí? No podríamos ofrecerlo de esta manera porque estaríamos de alguna forma empoderándonos de esta posibilidad de que la persona o el ser humano lo viva eh, como un derecho como tal. Entonces, acá el planteamiento también va en función de preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué puede ofrecer el líder o qué puede ofrecer la organización a cambio de esto? Si yo estoy buscando dentro de mi organización crearla y formarla con los mejores elementos, los trabajadores ideales, ¿qué estoy dispuesto ya a ofrecer? No desde estos lugares, pues, falaces, ¿no? Entonces, pues aquí les pongo esta pregunta sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué tendríamos que ir pensando? ¿Desde dónde, desde nuestro lugar de liderazgo, podríamos ir viendo que hay también labores por hacer? Es aquí donde entonces todo proceso de interacción y socialización va a representar o a conllevar un intercambio de una forma consciente o inconscientemente. Puede ser algo que esté dado, negociado, incluso por escrito o no dentro de un sistema, ¿sí? Vamos pensando acá en el tema de las relaciones laborales también como un intercambio, una negociación de servicios, de productos, de todo esto de nuestro nivel de formación, de expertise y demás. Entonces, es la forma en la que funciona un sistema como tal. Vamos a ver qué tipo de funcionalidad tiene este. Y vamos pensándolo también en que la figura del líder acá va a ser una pieza clave respecto a estos procesos de negociación en los que se da eh, el funcionamiento de un sistema como tal. Acá, sin meterme a definir cada uno de estos, sí, podríamos pensar en diferentes tipos de liderazgo y ver, aquí los invito también a ir pensando desde nuestros lugares o posicionamientos dentro de la empresa, qué tipo de liderazgo ejercemos. ¿Por qué? Porque la figura del líder será un factor determinante para movilizar el factor social. Desde la presencia de un líder y la forma en la que está participando en nuestras organizaciones o en nuestros sistemas, se va a movilizar a la gente. Esto va a ir repercutiendo o permeando en cada uno de los niveles en los que está formada la empresa o el sistema.
Entonces los invito a que vayan observando, sí, esto sería como un ejercicio de introspección, probablemente no se resuelve en unos minutos, en un día, sino dentro de nuestro ejercicio diario, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo como esta figura dentro de una organización, movilizando los factores sociales? ¿Por qué esta parte es importante? Porque, bueno, también hay estudios o investigaciones que nos hacen observar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los líderes en función también del tema de salud mental, ¿no? Y hay investigaciones que han demostrado que un liderazgo auténtico, podríamos pensar en un liderazgo adecuado, de una forma sana, transformacional probablemente, pues va a implicar, ¿sí? Va a tener una implicación en temas de salud mental positiva en el trabajo. Y que el liderazgo auténtico tiene correlaciones positivas en cómo se van conformando o movilizando también estos factores sociales dentro de las organizaciones y las instituciones. Y por consiguiente, pues bueno, tendríamos que pensar en otros componentes que también son parte del factor biopsicosocial, como lo espiritual, lo cognitivo, lo conductual, lo socioafectivo, que forman parte también de un desarrollo por ahí sistemático. Entonces, vuelvo a esta parte, ¿no? Si estamos buscando a estos trabajadores que sean los ideales, pues también esta figura del líder y de la forma en la que está estructurada la organización, pues va a tener un impacto en la presencia o no de la salud mental. Pues bueno, podríamos pensar también retomando este tema de lo tecnológico, pues que hay muchos cambios, hay un día a día que nos va demandando otro tipo de formación, otro tipo de presencia dentro del mercado y demás. Y pues bueno, esto también genera incertidumbre dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cómo son nuestros servicios? Si estamos funcionando en pro del cumplimiento de algunas normativas, de algunas inspecciones, etcétera. Dentro del ámbito laboral, pues esto puede generar muchísima incertidumbre. Acá los invito a pensar entonces cómo la organización o la estructura empresarial, pues a través del funcionamiento como un factor institucional, pues justo va a ir movilizando nuevamente de forma social todo esto que sucede en nuestro entorno, ¿no? Independientemente del giro al que se dedique cada una de sus empresas. Entonces, toda esta movilización, todas estas nuevas demandas, los cambios, una situación pandemia, pospandemia, etcétera, pues ha generado la sensibilidad de muchas empresas o muchas organizaciones para poder crear políticas, normas, cambios, una nueva oferta de beneficios, una reestructura social, este cambio también, por ejemplo, de una modalidad híbrida, entre otras cosas. Y pues vienen las propuestas, ¿no? Que se hacen desde acá tratando de implementar propuestas sobre la salud mental y que sea pues que se dé de una forma positiva. No obstante, y sin denostar pues los esfuerzos de las personas, muchas veces estas soluciones están basadas en beneficios, como les decía, en este tenor de una falacia, ¿no? De ofrecer algo que es un derecho humano, este acceso a la salud que lo es, y pues se hace también en función de ciertas prestaciones materiales, ¿no? En ocasiones basadas, en ocasiones sin fundamentos. Esto tiene que ver también eh, con nuestro bagaje, con nuestra expertise sobre todo lo que implica la salud mental, ¿no? Aquí por mencionar algunos factores, ¿sí? Les decía yo como el buscar qué tipo de perfiles pueden cubrir nuestras áreas o nuestros puestos de trabajo y demás, y cómo va cambiando también en la operación, pues la demanda que se tiene hacia el paciente, perdón, hacia los trabajadores o hacia los mismos líderes de las áreas, ¿no? Entonces todo esto pues va generando, si pensamos desde lo social, ciertos factores, ¿no? Las cargas de trabajo se vuelven excesivas, a veces no se tiene claridad. Hay personas, acá no sé si alcanzaron a ver en las diapositivas que les puse sobre este listado, ¿no? De demandas que tenemos sobre los colaboradores. Eh, pues hay términos que por ahí es prudente, los invito a que los pensemos como estos conceptos que se vuelven parte de la productividad, la resiliencia, por ejemplo, un elemento que sea multitask. Y entonces, ¿cómo vamos romantizando tal vez estos términos en el ámbito organizacional y vamos saturando también o nos vamos saturando como colaboradores
para abarcar muchísimo más y esto pues eventualmente va a venir a repercutir nuevamente en los temas de salud mental, ¿no? Largas jornadas, violencia, falta de apoyo, entre otras cosas. Desde acá las propuestas que se hacen en las empresas, pensando la incertidumbre que genera ahorita, por ejemplo, las normas o las inspecciones, temas mínimos que se tienen que cumplir, pues las empresas están implementando, ¿no? Ciertos procesos que nos pueden ayudar a contrarrestar estos efectos desde diferentes niveles. Pueden ser preventivos, pueden ser alguna propuesta que si ya detectamos que está sucediendo algo, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y en un nivel, digamos, más complicado o ya por decirlo de esta forma, que no está nada lejos de la realidad más grave, pues más correctivo, ¿no? Si ya tenemos esta problemática, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es ahí donde también el tener el bagaje de lo que representa o implica la salud mental nos va a permitir enfocar estas propuestas de una forma más especializada. ¿Qué es lo que sucede también acá en cuestión de los sistemas? ¿Sí? La atención en salud mental, como en otros dispositivos de atención psicosocial, tiene por característica común que está desarrollada por grupos, ¿sí? Es decir, nuestros entornos están desarrollados por personas, por equipos, por el factor humano, como lo decíamos ahorita. Otra falacia desde lo organizacional, si les ha tocado escucharla por ahí, no me dejarán mentir, es que se creía que en algún momento el cliente era lo más importante, ¿no? El factor económico, el de capital, el producto que se vendiera. Entonces se relegaba el factor humano y con el paso del tiempo de las investigaciones y también de la misma práctica y lo que se observa es el observar que, el identificar, perdón, que el factor humano es lo que mueve a las empresas, es lo que las conforma, ¿sí? Si no hubiera este factor humano, una cabeza que piense, que analice, que determine, que vaya planteando, que vaya estructurando y demás, que vaya haciendo una labor de venta, de administración y todo lo demás que conlleve la operación, es lo que forma como tal una empresa. De acá también este eslogan que se observa por acá, ¿no? Las empresas vivas, es el factor humano el que les da esto. Entonces, pensando en el factor humano, no podríamos dejar de lado el carácter afectivo, entendiendo el afecto como cualquier situación, no necesariamente la amistad o el amor o el cariño que se pueda llegar a sentir, sino cualquier afecto que esté movilizando a esos equipos de trabajo, en donde entonces viene eventualmente la frustración, viene el enojo, vienen estos temas en los que en algún sentido la cuestión no es el término adecuado, pero digamos esta parte negativa, ¿sí? Afectiva, podría tener una implicación, ¿no? Lo repito, el enojo, la frustración, el cansancio, el agotamiento, la angustia, la ansiedad, todo esto que se mueve en un sistema, pues tiene una implicación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Celia, chicos, chicas, ¿vamos bien? Sé que voy un poco rapidito por cuestiones de tiempo, pero cuéntenme si hay dudas. No, muy bien. Todo bien, Lenny. Perfecto, ¿puedo continuar? Gracias. Adelante, Lenny. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces sigamos pensando esta parte de los equipos o los grupos desde una cuestión social y aquí empiezo a hacer un planteamiento que espero que les sea innovador y que pueda yo transmitirles algo de lo apasionante que para mí puede llegar a ser el pensar, llevarlo como en esta línea, ¿no? Si estamos pensando en factor humano, en personas, en elementos que están conformando estos grupos o equipos de trabajo, pues vamos a pensar en factores sociales, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos llevarlo o cómo podríamos irlo ligando entonces al factor comunitario? Y aquí me gustaría que si alguien se anima a abrir el micrófono, me puedan compartir si consideran que haya una diferencia entonces entre lo social y lo comunitario, o si consideran que son iguales, se pueden diferenciar o no. ¿Qué piensan? Me gustaría escucharles. O escribirlo en el chat también, si se animan. Lenny, yo me gustaría participar. Creo que
en mis conceptos o en mi percepción de, para mí la sociedad es aquello que nos rodea sobre lo cual nos desarrollamos y la comunidad es aquello sobre lo que trabajamos. Es decir, en una sociedad tú no puedes elegir como tal el ambiente que te rodea, por ejemplo. Y en una comunidad convives con las personas que están en esta sociedad, convives con ellas para alguna finalidad, ¿no? Entonces, es sobre lo que trabajas en la comunidad y la sociedad es lo que te rodea. Exacto, muchísimas gracias. Vamos partiendo también desde esta diferencia, ¿no? Si un grupo o un sistema pudiéramos identificarlo como un factor de lo sistemático, de lo social, pues está interactuando de una forma automatizada, ¿no? Inerte. Decías, ya no nos toca ni siquiera poder a veces elegirla, eso es lo que hay y ya, a diferencia del factor comunitario, que ahorita me paso a esto. La cuestión social, entonces, vamos entendiéndola como todos estos ámbitos o todos estos rubros en donde nos tocó formar parte, sí, venimos de una familia, tenemos o no, también ese sería un factor por ahí, llamativo, sí, un grupo de amigos, tenemos un trabajo que de igual forma puede gustarnos o no, estar en un ambiente en el que, pues bueno, no hay más y nos toca elegir eso, el factor político, el factor económico, ¿sí? Sí, estamos por ahí inmersos también, que creo que en este sentido ya es difícil encontrar una persona que no esté inmersa en algún medio de comunicación, en alguna red social y demás. Y pues bueno, todos estos elementos que van formando grupos de pertenencia, asociaciones y organizaciones en donde acá nos tocaría considerar que estamos nosotros, ¿no? Desde la parte organizacional. ¿Por qué planteo esto? Porque todo esto nos va dando un sentido de identidad, ¿sí? Lo elijamos o no, hay un factor de lo social que nos traspasa en algún momento y esto también eventualmente nos va haciendo elegir, ¿sí? Y si me voy a lo organizacional, entonces desde la parte en la que yo estoy generando un sentido de identidad, desde mi cultura organizacional, por ejemplo, pues yo puedo elegir al tipo de perfil que quiero que forme parte de las personas que creo que se van a afiliar a estos valores o a esta filosofía empresarial que yo propongo. Y si yo como persona, como ser humano, puedo elegir a qué tipo de cultura organizacional, empresa y demás me hace sentido desde mi estructura de valores o de principios, desde mis gustos, mis intereses, etcétera, pues esa parte de mi identidad también va a poder adaptarse, ¿sí? A la organización, al sistema como tal. Entonces, vuelvo a esta parte. ¿Cómo podríamos pasarlo o transformarlo al factor comunitario? Si lo social no podemos como tal eventualmente elegirlo, pero sí lo vamos teniendo de una forma consciente, preconsciente, inconsciente, ¿cómo lo transformamos en lo comunitario? Acá les comparto un autor que me parece sumamente interesante por todo el análisis que hace de la forma en la que se dan o la que se da la funcionalidad en los sistemas desde la parte social. Acá entraríamos nosotros como empresas o organizaciones y él habla de estructuras que eventualmente pueden volverse violentas, ¿sí? La violencia como tal, él la observa en niveles, por así decirlo, de forma macro, en los que no solo es esta violencia psicológica, no es solo la violencia económica, la emocional, la física que ya conocemos. Pierre Bourdieu, analiza el funcionamiento de los sistemas desde la parte del dominio que puede ejercer un sistema sobre los individuos. Y entonces dice que si vamos nosotros luchando contra todo esto que está dado per se y que puede perpetrar la violencia, entonces no solo estamos hablando de conductas violentas, sino de estructuras como tal. Y para poder hacer procesos de cambio, de transformación, y aquí me regreso a los planteamientos de las empresas, si queremos transformar esta oferta que nosotros tenemos, estos beneficios y demás, tendríamos que poner a observar cómo está dado nuestro sistema, ¿sí? Qué tanto puede replicar ciertas prácticas o eh, ciertas conductas, ciertos tipos de liderazgo también que terminan justo matando la posibilidad
de que haya salud mental en nuestros ambientes. Entonces me parece muy interesante la forma en la que plantea cómo lo estructural puede plantear o no la posibilidad de que haya salud mental o que haya enfermedad a través de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo están nuestros sistemas? ¿Cómo están nuestras organizaciones? ¿Cómo está siendo ejercido también nuestro papel dentro de las mismas organizaciones? Y cómo podríamos luchar contra esto. Desde aquí viene entonces el planteamiento de lo comunitario, desde la comunidad. Entonces podríamos ir pensando en cómo una organización puede convertirse en una comunidad. Acá les planteo otra de mis, a otra psicóloga de mis favoritas. Ella es Maritza Montero y hace un planteamiento desde lo comunitario, sí desde la parte psicológica, pero de cómo puede transformarse esta parte social en lo comunitario. Aquí Liz nos comentaba, ¿no? Es esta parte que entonces sí podemos elegir, que entonces sí podemos cambiar esto, que nos hace pensar en que hay un aspecto de interacción, ¿no? No solo estamos existiendo por ahí en lo social de forma automática, sino que nos permitimos también interactuar de una forma incluso más íntima o más persona a persona, más personalizada con los demás que forman este grupo o este equipo. Desde aquí pensémoslo también en la cuestión organizacional. Ella plantea, y se los voy a decir muy brevemente, es una teoría muy amplia, muy interesante, muchísimo más complicada de lo que yo les pueda transmitir aquí en algunos minutos, cómo los procesos de naturalización, habituación y familiarización nos van colocando en lugares que eventualmente no nos permiten decidir, ¿sí? Cómo se perpetra esta parte también de la violencia, de las transgresiones a nivel sistema. Cómo vamos funcionando en contextos en donde, por ejemplo, pues ya es común, ¿no? Ver que asaltaron otra vez, que ya robaron en algún lugar, que un sector es de más alto riesgo. ¿Cómo puede llamarnos la atención en un lugar o contexto donde no solía suceder, pero se vuelve tan recurrente, ¿sí? De una, otra y otra vez hasta que se va naturalizando. Y es ese proceso de naturalización el que no nos permite cuestionarnos en algún momento porque se vuelve muy desde lo simbólico, como lo planteaba Pierre Bourdieu, o de una forma muy automatizada, todo esto que va generando las condiciones de nuestros sistemas, ¿no? Yo les platico un caso desde lo personal. Cuando se dio la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, yo soy de Gómez Palacio Durango, pues nos tocaba escuchar, ¿no? Que había un enfrentamiento y que venían la lucha de los cárteles y que de repente había una balacera y luego había otra y para nosotros era una cuestión de suma tensión. Pero después de un tiempo, pues ya lo escuchábamos, ¿no? Pues ahora dejaron otro cuerpo acá, ahora dejaron otra cabeza acá, ahora hay otras tres por acá y se volvió un aspecto cotidiano. Entonces ya no había sorpresa, ya no había esta posibilidad de decir, ¿qué está pasando aquí? Porque entonces nos habituamos como personas a este tipo de contextos, nos vamos familiarizando con ellas. Desde lo comunitario, Maritza Montero plantea la posibilidad de problematizar lo que está sucediendo, por qué sucede, dónde está la falla, dónde está el área de oportunidad. Si lo llevamos a un tema de lo organizacional, entonces, ¿qué puede estar fallando en nuestras organizaciones? ¿Por qué se dan estos factores de riesgo? ¿Por qué se dan estas afecciones, ¿no? De una forma más complicada. En algún tiempo, en una de las organizaciones en donde estuve laborando, llegó un momento en el que hubo una temporada en la que hubo aproximadamente 5 o 6 muertes por diferentes motivos de los colaboradores y el impacto aquí, si me regreso a lo afectivo, pues llegó, ¿sí? Pero una de estas pérdidas fue por un suicidio de un colaborador. Entonces, ¿qué puede estar, hasta dónde nos compete pensar, ¿sí? Si esto le está sucediendo al colaborador desde su contexto personal, ¿hasta dónde nos compete pensar? ¿Qué podríamos estar propiciando o planteando posibilidades de cambio para romper con todos estos aspectos que se están dando
aunque estén naturalizados, ¿sí? Entonces, problematizando, cuestionando qué cambios, qué nuevas propuestas hacemos, vamos a llegar a este aspecto de desidealizar lo que ya tenemos aprendido, de desaprender las formas en las que lo hemos hecho. Si me voy a lo organizacional también, pues es romper con estos parámetros que luego se escuchan, ¿no? En la jerga empresarial. Es que siempre se ha hecho así, es que pues él tiene sus formas, o él es el jefe, él es la jefa, entonces nos vamos permitiendo romper con esto. Parte de lo que nos propone la cuestión comunitaria son dos factores, dos conceptos que también me parecen muy interesantes. Se los proporciono acá para ver de qué manera podrían permitirles nuevas formas de plantear en sus organizaciones nuevas propuestas, que son el fortalecimiento y la transformación. Si pensamos en lo comunitario como un grupo de personas que están interactuando entre sí, que tienen sentidos comunes, metas, propósitos, pero que las van cumpliendo en común, entonces no se habla desde lo comunitario, desde procesos de empoderamiento. Si pensamos desde este bagaje del lenguaje como tal en procesos de empoderamiento, seguimos hablando desde lo jerárquico y desde los lugares de poder. Maritza Montero con esta propuesta plantea que desde esta forma en la que nosotros nos colocamos, vamos a identificar que no importa el área jerárquicamente que ocupemos, sino qué le estamos aportando a la comunidad. Entonces podríamos pensarlo desde lo organizacional, qué tanto tiene que aportar un directivo, un gerente, un mando medio, un operativo, un administrativo, un personal de limpieza. No habría una distinción. Jerárquicamente es necesario, ¿no? Una estructura, perdón, organizacionalmente es necesaria una estructura, pero esta jerarquía de poderes no se consideraría desde acá para no perpetrar estos temas de sistemas que puedan romper con el propiciar la salud mental. Y pues bueno, ambientes sanos de trabajo. Entonces, si pensamos desde lo comunitario, podríamos llegar a transformar nuestras realidades, lo que estamos teniendo acá ahora, con qué herramientas contamos, qué puede aportar cada uno desde su lugar, desde su conocimiento, desde su formación, desde su nivel de expertise a esta organización, ¿no? A esta comunidad. Otro planteamiento, otro concepto acá es entonces la salud mental comunitaria, donde todos podríamos llegar a aportar todas estas ideas, ¿sí? De qué nos hace bien, qué nos puede favorecer, qué es mejor para nosotros. Y también la importancia pues de contar con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Tanto los psicólogos, los psiquiatras, un médico, que muchas veces son figuras que no están dentro de las organizaciones, pero integrando también la expertise o lo que pueda aportar contadores, administradores, los financieros, los ingenieros, desde la organización y el puesto de trabajo del que formen parte. Entonces, la salud mental se vuelve un campo, ¿sí? De intervención multi e interdisciplinar. Todos tenemos, si pensamos desde lo comunitario, algo que aportar para propiciar aspectos de salud mental, que bueno, es también lo que nos compete acá, ¿no? Desde el consejo también. Entonces, sería un reto acá pensar cómo podríamos convertir organizaciones en comunidades, ¿sí? ¿Cómo podríamos ir logrando esto? ¿Es posible? ¿No es posible? Esto se los dejo sobre la mesa para que lo vayan planteando dentro de sus realidades, ¿no? Acá lo comunitario también va a pensar en que cada empresa y cada lugar, cada persona tiene su propia experiencia, tiene su subjetividad, su propia historia, y eso es con lo que hay que trabajar, ¿sí? No con estos ideales, que pues sí, podríamos pensarlo, se ve muy bonito, ¿no? Se imagina uno de una forma tal vez muy visionaria, pero ¿con qué contamos ahora? Y entonces la comunidad pues no estaría tan alejada de esto que veíamos al inicio, ¿no? Nos da sentido de identidad, hay que considerar acá la diversidad, qué podemos hacer como para incluir todas estas diferencias del factor humano. Alude también mucho a la participación activa, ¿no? ¿Qué hace cada uno desde su lugar? Plantea las formas de crear una cultura, un sentido de pertenencia, de identidad también. Entonces, todos estos son factores que están dados desde lo comunitario.
Entonces, también las comunidades buscan líderes, no es solo llegar desde un puesto de poder, ¿sí? A, a ejercer estos mandos, sino qué espera también, cómo creamos una comunidad y cómo espera ser dirigida. Entonces, los invito a pensar qué estamos aportando a nuestros entornos y qué podríamos estar dispuestos a hacer para transformarlos. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí voy cerrando mi participación, Celia. Espero haberles dejado por ahí, haberles sembrado algunas dudas, algunas preguntas que puedan irse planteando, en pro también de ver cómo podríamos generar comunidades, ¿no? Lazos de trabajo también desde estos lugares que nosotros estamos compartiendo acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lénica. Excelente tu ponencia. Agradecemos mucho tu participación el día de hoy con la comunidad del consejo. Y pues como bien lo mencionas en tu última lámina, si alguien tiene alguna pregunta, alguna retroalimentación para esta sesión, se las agradecemos mucho. Bien, pueden escribirlo en el chat o bien abrir sus micrófonos aquí en la sesión. Gracias, Lenny. Hola a todos. Hola, Celia. Oye, Hola, adelante, Hola, adelante, Jorge. Jorge, muchas bienvenido. gracias por la charla. Estuvo súper interesante. Y ayer estaba platicando con un amigo y hablaba del tema de pues, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y cómo esto iba a impactar como pues, las relaciones, ¿no? Y la necesidad como de ser más productivos, ¿no? Y ahorrar tiempos. Este, y justo, pues este amigo tocaba el tema como de liderazgo y de la tecnología, ¿no? O sea, y que quiero este, eh, hacer alusión con este comentario es, pues primero como conocer tu visión de cómo el liderazgo, o sea, cuáles van a ser como los retos que van a tener los liderazgos dentro de las empresas ahora que pues se apruebe la reducción de la jornada, ¿no? Porque pues sí, las empresas, los empleadores traen pues este reto enorme, ¿no? De que ahora van a tener que reducir las jornadas y pues todo lo que esto significa. Entonces quería como escuchar un poco tu visión en este tema. A mí me parece que la propuesta de la reducción de la jornada puede ser muy alentadora en el sentido que podamos pues potenciar aprovechar nuestro potencial, ¿no? Muchas veces podríamos pensar que cantidad podría darnos más y más, en cantidad de horas podría darnos mayor productividad, pero no necesariamente es cierto, Jorge. Si vamos pensando también en las arduas horas de trabajo, largas jornadas y demás, pues llega un momento en el que el cansancio y el agotamiento pues no propician este cumplimiento de las métricas, ¿no? Ya nos va sesgando esta parte productiva. Entonces yo creo que puede ser un reto que puede utilizarse a favor de las empresas siempre y cuando también preparemos a los colaboradores para eso, ¿sí? ¿Qué podríamos transmitirles en función de aprovechar estos tiempos y de lograr objetivos? También probablemente vendiendo esta idea, ¿no? Podemos hacer más con menos. Si en 4 días de trabajo probablemente yo voy a ser muchísimo más productivo que estando 5 o 6, pues hay que apostarle a eso en algún sentido. Podría ser un beneficio. Aquí es donde viene la parte de este factor comunitario, ¿no? Este ganar, ganar, porque sí sucede, ¿sí? Y muchas veces ahorita también en la cuestión de la pandemia lo podríamos pensar, qué implicación tiene el regreso a la vida laboral, ¿no? Mucha gente empieza a observar estos beneficios de trabajar en casa y entonces se van autoexigiendo, ¿sí? Lograr más para evitarse, pues tal vez estos tiempos de traslado o estas formas de trabajo que iban adaptando en cuestión de la pandemia, pero se vuelven más productivos, ¿sí? Hay mayor tiempo en casa, hay un tiempo más de mayor calidad para sí mismo también, ¿no? Entonces creo que se puede convertir un reto
cuando pueda estar bien alineado e incluso podamos preparar, ¿sí?, a nuestro equipo de trabajo para ese camino. No sé si con esto te respondo. Sí, muchas gracias, Leni. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu aportación, Jorge. No sé si tenemos otra pregunta acá en el chat o alguien más desea abrir su micrófono. Aprovechemos que está Lénica acá y que nos está brindando esta super ponencia. Pues por el momento no tenemos más preguntas acá, Lénica. Como siempre, les invitamos a todos a que si llegara a surgir alguna duda, alguna inquietud sobre la ponencia que nos brindó Lénica, con gusto los podemos acercar a ella y al equipo Mentalizing. Queremos agradecer a todos que el día de hoy se encuentren hoy en esta sesión. También comentarles que la próxima semana estaremos teniendo otro webinar con el Ocupado Yoga Live, para que estén muy al pendientes de la sesión y de la liga que les estaremos enviando. También agradecer su comprensión porque el día de hoy tuvimos ahí un contratiempo con la liga, pero estaremos también compartiendo la grabación como todos nuestros webinars que brindamos. Lénica, no sé si gusta cerrar con algún comentario para la comunidad del consejo. Adelante. Pues muy contenta, Celia, de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá y por sus comentarios. Y estoy a la orden para lo que pueda ofrecerse de aquí en adelante desde Mentalizing también. Muchas gracias, Lénica. Pues sin más, le queremos agradecer nuevamente. Que tengan una excelente tarde. Bueno, todavía son días. Que tengan un excelente día. Un abrazo y gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias, Hasta luego. igualmente. Bye, bye. Bye bye, Jorge. Gracias.